20th Century Boys de Naoki Urasawa, junto a Takashi Nagasaki, que es una dupla en lo que son los guiones, recurrente en trabajos como Monster, Billy Bat, Master Keaton y cosas así. No voy a hablar de las otras obras, pero Urasawa, que tiene dos adaptaciones de anime hasta el momento, como Monster y Pluto, y uno puede verificar, suele crear trailers con distintos puntos de partida, pero suelen ser trailers. Hay un misterio que uno quiere resolver. Y en 20th Century Boys esta serie no es diferente. Y yo diría que lo que esta tiene es un poco una celebración de la cultura japonesa porque está llena de, no sé si decirle referencias solamente, pero incluye muchas cosas de la cultura de ellos, como las comidas o tradiciones. Como, bueno, aviso de antemano, en la descripción voy a dejar una playlist que hace referencia a tanto canciones que se cantan, canciones que se mencionan, famosos que se mencionan, em, eventos históricos, hechos históricos, noticias, cosas así. 20th Century Boys, que sería Chicos del siglo XX, trata de... em, parte en el año 97 con el protagonista que es Kenji Endo, el cual era un niño en los 60, 70, adolescente, y en el año 69 crean una base secreta junto a los amigos que tiene. Alrededor de los 70 le impacta mucho también la música rock. Crean una base secreta en, como se puede ver aquí, junto a sus amigos en un terreno baldío, básicamente. Como se ven muchas también obras japonesas de esa época, como son Doraemon. Tenemos los perfiles, por ejemplo, de Tsuneo, que es el millonario, Novita, que es el niño que le va mal en la escuela, el porro. Gigante, que era el gordo fuerte que resolvía todo golpeando a los demás. Y aquí, si bien no son tan pocos niños, Shizuka, que era la mujer, sí tenemos esos también tópicos. Tenemos que Genji era un poco el bacán, el, el más interesante de los niños, junto a Ochai, Ocho, que es el que sale aquí en esa portada, y juntos iban ideando planes. Entonces uno de todos esos juegos que tenían en algún momento era como salvar la Tierra, inventarse que ellos eran como los Power Rangers y todas esas monos y mangas que veían en esa época. Salvaban el planeta y entonces inventaban el plan de la organización malvada y cosas así. La cosa es que todas esas cosas que ellos hacían cuando niños repercuten en el presente cuando tienen ya casi pasado los 35, porque Genji creo que nace en el 60. Entonces al 97 ya tiene como unos 37 y la gracia es ver que en el presente Kenji, Yoshitsune que sale ahí, eh, Maruo que también sale por acá, son un poco perdedores en el presente. Uno que otro no lo son, pero en general ellos sí. Y un poco lo que pasa es que la vida de Kenji, si bien no es espectacular y en los primeros capítulos vamos conociendo todo lo que hay que saber de él, que era problemático, que le iba mal en la escuela, tenía una fijación con hacer música, pero era mal compositor, cosas así. De a poco nos vamos dando cuenta que hay eventos, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de la hija de su hermana llega un día y le deja a la hermana. Y es Kenji y su madre que viven en una casa que además es parte de una franquicia de estos mini markets que también hay en Chile, que son en casa. En el caso de él, la tienda no es de ellos, sino que es parte de una franquicia, King Mart. Entonces al principio el manga es muy slice of life, nos cuentan la vida de Kenji, vamos viendo a sus amigos y cosas así, y de a poco en el primer capítulo ya hay varios misterios, como que se muestran a un profesor de robótica y desaparece toda su familia y dejan este símbolo. Entonces rápidamente hay un flashback que nos detalla en qué momento de la niñez de ellos se creó este símbolo. Están los personajes Mambo y Jambo, que son los gordos que
siempre golpean a estos niños, que son más flacos, y vemos que se congrega mucha gente alrededor de una persona que flota y que tienen este mismo símbolo. Hay epidemias, hay... Rápidamente el lector se va dando cuenta que hay una tipo secta. En el 97 hay una secta y esa secta es la de un tal Amigo, se hace llamar. Amigo, que es el que aparece en la portada de este tomo, el número 8, pero no con esa máscara. Como mencionaba, hay un misterio grande aquí que es como saber quién es Amigo, porque muchas de las cosas que empieza a hacer esta secta, como lo es, mencionaba, tiene a alguien flotando, una persona que dobla cuchara. eh, Kenji soñaba con llenar el Nippon Budokan, que es como Movistar Arena en Chile. Y Amigo lo hace ya al principio de la serie, con todos sus seguidores. Esta secta tiene CDs de música, cosas así, rutinas de ejercicio revitalizante que se llama, que los seguidores la hacen. Amigo dice que él es Collins, porque en esta época también, en el 69, cuando el hombre pisa la luna, se habla de Collins, porque estaba Buzz Aldrin, Neil Armstrong, el primer hombre en la luna, el segundo, y había un tercero que era Collins, que no pisó la luna y se quedó dando vueltas. Entonces este personaje que sería Amigo en esa época, él dice que él es Collins y también lo hace en el presente. Como mencionaba, la serie ocupa muchos flashbacks cada vez que va revelando cosas. Por ejemplo, cuando se enteran quiénes son los Rolling Stones, suena esta canción Jumping Jack Flash, está en la lista que dejo en la descripción. Después salta Kenji en el 72 tocándola, que es la guitarra y así. Aparece una niña que luego, estas transiciones, ocupa mucho eso, las transiciones. Se la encuentra en el presente, Kenji le dice, pero sí, no tengo idea dónde metí eso, fíjate en mis dedos tan fofo y blando. Esa misma posición en la mano es la que hace Amigo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que llenó este estadio que nos contaron que Kenji quería llenar. Por ejemplo, ese tipo de transiciones, Urasawa lo ocupa. Y eso hace que la obra también sea muy larga porque hay mucha repetición también más adelante cuando... Yo diría que al principio este tomo 1 nos da mucha información y cuando termina la serie todo está aquí. Pero también pasa que como los personajes ya son más grandes y han pasado muchos años, no se acuerdan bien de varias cosas. Y a medida que a veces recuerdan algunos datos, se ven influenciados por cosas que pasan en el presente y eso los lleva a deducciones incorrectas. Lo que hace que la serie obviamente se estire más, pero eso permite a Urasawa ir tocando distintos temas, porque la serie también se va llenando de personajes, van creando personajes hasta el tomo 8, 9, 10, inclusive, de esta edición. Pero nada, como decía, al principio la serie parte en el 97, ocupa muchos flashbacks. Kenji no se da ni cuenta de lo que pasa hasta que se pone a investigar porque un compañero que era el personaje pobre, no tenía, corría a pies descalzos, tenía muchos hermanos, su casa estaba torcida, le corrían los mocos y nadie se quería juntar con él. En algún momento se vuelve amigo del grupo, contado a través de los flashbacks, y el personaje pobre es el que en el presente se vuelve profesor universitario, sale adelante, porque siempre tuvo esa pasión del espacio. Meritocracia básicamente, no esforzarse y todo eso. Entonces, ese personaje en el presente se suicida, se supone, y Kenji rápidamente se da cuenta que no, porque le llega una carta aquí en el capítulo 4, donde este personaje, Donkey, le envía, ¿conoces de algo este símbolo? Que es el mismo símbolo que ocupa Amigo, ese de ahí. Y finalmente, bueno, hay pistas de quién creó este símbolo en los flashbacks, y ahí uno dice, wow, ese será Amigo. Ahí va pasando por varios momentos en la investigación. La cosa es que Kenji ya empieza más fuerte a tratar de investigar qué pasa porque cree que que se suicidó en realidad no se suicidó. Y ese es uno de los misterios más grandes aquí, qué pasó con Donkey en el presente, cómo murió. Y se resuelve en este tomo. Y hay misterios que obviamente se van resolviendo y van dejando más dudas. Como decía, la primera fase de la serie, que se podría considerar estos dos primeros tomos y el
unos 7 capítulos aquí en el tercero, pasan en el 97 y en el 2000. Y en algún momento llega un clímax con el fin del siglo XXI, al final en diciembre del año 2000, en que la serie que continuará. Se nos revela en este tomo qué es lo que pasa en detalle, pero en el cuarto. Pero en este punto, Kana, que es la bebé que cuida a Kenji, como podemos ver, ya no es una niña, un bebé. Y es porque la serie salta al año 2014. Y esa también tiene su propia tramas principales, como detener el asesinato del Papa y cosas así. Es una trama que se va formando y podría ser la principal, en la que encuentra un clímax eh, alrededor de este tomo, del número 8. Y ahí es cuando la serie de nuevo vuelve a saltar eh, alrededor de la mitad. Inicia en el tomo 8, si es que a uno solo le interesa eso. Por primera vez los flashbacks nos ponen en la perspectiva de amigos. Alrededor de la mitad del tomo. Pero pasado este tomo, la serie de nuevo tiene un salto en el tiempo con el fin de la era cristiana y unos 3 años después. Y así ya hasta el final, en el tomo 9, 10 y 11, como mencionaba. Y el 12, que cambia de nombre a 21st Century Boys. Eso pasa básicamente con la serie. Ir contándola de manera completa es un poco... puedo ir spoileando cosas, pero sí me gustaría mencionar que, como dije, trata un poco de Kenji, ir juntando a los amigos del pasado y tratar de hacerle frente a esta organización que, como vimos, la serie dura tantas décadas, cuesta. Porque el amigo en el año 97 es una secta que tiene gente infiltrada en la policía y cosas así. Tienen planes de hacer cosas. En 20th Century Boys algunos lo catalogan como ciencia ficción porque también hay robots, cosas así. El fin del mundo en el 2000 viene un poco por ese lado. Y como también decía, hay epidemias en África, en Londres, en San Francisco, en distintos lados del mundo y en algún momento va a llegar a Japón. Ataques a aeropuertos, ataques terroristas. Igual que en Monster, donde el Doctor Tenma sabemos que es el bueno, pero... Bueno, Kenji no es necesariamente que sea el bueno, pero sí una persona que no tenía nada que ver y cae víctima de las circunstancias y es acusado de terrorista también en algún momento, en el año 2000. Entonces, hay muchas de esas cosas y ahí para el año 2000 el, se van siguiendo estas profecías que es un libro que ellos básicamente escribieron cuando chicos, en el 69, 70 o por ahí. em, y la secta de amigos se convierte en un partido para el año 2000. Y ese partido después se convierte en gobierno, obviamente. Logra ser gobierno. Para el 2014, la serie también, las referencias que empieza a ocupar son muy distintas porque también hay mucho de 1984. O, por ejemplo, hay referencias a ver, hay barcos prisión, por ejemplo, para prisioneros políticos en la época del 2014 cuando el Partido de la Amistad ahora es gobierno. Un barco prisión. Entonces, esta serie, igual que Monster, igual que varios más, al tener tantos personajes, pega desvíos, arcos completos que tratan de algo. Por ejemplo, los que son prisioneros en ese barco, que luego obviamente se une después con la trama principal. Y esa misma trama del escape tiene referencias de cómo va a terminar, porque en en los mismos tomos, a lo largo de la serie van habiendo referencias a películas americanas, como por ejemplo El Gran Escape, que no recuerdo yo si sale por aquí. Y hablan de Steve McQueen y todo eso. Aquí.
Si vieron anoche la película, la Gran Escape y todo eso. Entonces, a un personaje que es más joven en esta época, es un personaje más viejo, le dice, recuerdo haberla visto y no sabes cómo termina, se parece mucho. Hay muchas referencias, sí, incluso ahí llegan a ver a westerns, como The Wild Bunch. Como mencionaba, entonces, la época del 2014 es bien interesante igual. Empiezan a ver elementos como em, bueno, aparece un segundo libro de las profecías y cosas así, que ya no fue escrito por Kenji. Hay, hay un programa de protección de educación juvenil, entonces hay una trama de un personaje que se llama Koizumi, que es joven en esta época, que es una niña que quiere investigar sobre Adolf Hitler para la escuela, pero no la dejan. Entonces elige al azar investigar sobre la noche sangrienta, que es esta donde Kenji se le acusaba de terrorismo. Y ahí ser ellos responsables del fin del mundo, por ejemplo. Entonces, es la típica historia del estudiante que descubre la verdad y al descubrir la verdad lleva a un campo de reeducación y cosas así. Se agregan conceptos de realidad virtual, adoctrinamiento, en que te vigilan en todo momento, te colocan droga y cosas así. Angigo Izumi dice, siempre me ha apasionado el periodo de Hitler. Por ejemplo, hay referencia a Adolf también en varias cosas. Y Amigo se convierte un poco en dictador, ¿no? Con el Estado autoritario. Eh, Sí, como decía, hay también operadores políticos, llamémosle, pero en el sentido de que cuando era en secta era un asesino, mataba a otros líderes de cultos, pero después en la época es prisionero en el barco, en la época donde amigo gobierno, porque no le sirve tener un asesino de su lado públicamente. Cosas así, ¿o no? Hay, hay una exposición importante que ocurrió en los 70, que eso fue real, la Expo de Osaka del 70, que se trata de recrear algo similar aquí en la época del 2014. Hay varios misterios importantes como prestarle atención, que aquí en el primer tomo ya se mencionan como son una prueba de valor en una casa embrujada y también de un ahorcado que hubo en la escuela en el laboratorio de ciencia. Hay un personaje que este de aquí, por ejemplo, Sadaquillo, que sale que es muy similar a lo que sería el hombre que no puede sonreír en Monster. No exactamente lo mismo, pero tiene todo un arco completo sobre descifrar su carácter y descubrir si es un amigo o un enemigo. Em, y así, pues tenemos que luego, como decía, hay toda una trama que hay sobre unir mafia y ayudarnos a salvar al Papa porque quieren asesinar al Papa, pareciera. Hay mujeres, una virgen que va a descender, hay cosas muy religiosas. La profecía, hay mujeres que quieren ser darle la hija, amigo o algo así de manera in vitro y crear el ser perfecto con poderes telequinésicos, psíquicos y cosas así. Hay mucho de estafa aquí también, hay muchas cosas que pareciera que, como son los distintos regímenes que hay hay cosas que pareciera como defendernos los extraterrestres, pero uno sabe que son mentiras, ocupan los recursos y cosas así. Em, muchos elementos, es grande, muy grande la serie. Podría ser más corta, porque hay mucha reiteración también y caminos que a veces no llevan a nada. Pues podría ser, pero también creo que es parte de la gracia de la serie, porque la serie, como es todo idea de un niño muy traumado, que los planes de niños como venganza, básicamente uno supone por algo, que no sabemos qué, lo vuelve realidad en adultos y la gente que necesita creer, que también está en esa idea, como cosas que se nota que son mentiras, pero la gente se las cree igual. ¿Por qué? Y es porque hacen un poco la vista gorda, porque ellos quieren ser parte también de un grupo. Como dije, hay muchos temas, que está bien que haya muchos temas porque la serie es muy larga, que van dando vueltas y van explicando por qué pasan cosas muy tontas también, o la gente no cae en estos engaños. Eh,
en una segunda lectura creo que la serie funciona mucho mejor, excepto lo dilatado que están muchos eventos. Pero toda la parte temática y la explicación de eventos muy a veces absurdos, a medida que pasa el tiempo y en periodo de elección y cosas así, por ejemplo, Milei y su Movistar Arena, todo hace mucho más sentido. Y es increíble tal vez uno no estaba muy pendiente de las cosas que pasaban. Y cuando te das cuenta, porque obviamente esto es del año 99 al 2006 o por ahí 2007, y uno dice, se adelantó a su época, pero no. Porque también hay mucha referencia aquí a Stephen King. Stephen King, digo. Y yo encuentro que Urasawa también es muy similar a Thomas Pynchon. Porque en muchos de sus trabajos hay órdenes secretas, también las hay en Pluto. Si uno ve, por ejemplo, Una batalla tras otra o Inherent Vice, las películas basadas en novelas de Thomas Pynchon, también pasa eso. Protagonistas que desaparecen, que ya no son relevantes para la trama, después vuelven a aparecer, tal vez no se resuelve nada por ellos. Entonces son desarrollos que no son típicos. De hecho, el final de 20th Century Boys, al principio se habla de Woodstock y al final se monta un Woodstock y uno diría, wow, salvan el mundo con la música, ¿o no? Pero también hay muchas escenas que nos hacen ver que no es así. O que creer que pararte frente a un arma y con una guitarra y cantarle evita que las balas te hagan daño, te vuelven invencible. Y aunque hay personajes que ese cuento se lo creen. Y el cuento de los héroes, porque al final del día el lado de los buenos también está radicalizado. Y hay un personaje que trata de echar todo eso abajo. Ni amigos, ni los buenos, que también se terminan convirtiendo un poco en una secta. Al seguir la figura de un héroe misterioso que es el aquí, con una canción que va a salvar el mundo y todo eso, también están muy radicalizados y creen en cosas que después al final del día no son las que resuelven los conflictos. Entonces, hay muchos lectores que quedan un poco decepcionados y es porque no se dan cuenta que ellos mismos fueron parte de estas expectativas en las que son parte, el lector muchas veces se vuelve parte de este engaño que quieren crear la serie. Y si logras ser parte del engaño, te sientes decepcionado porque todos los finales son un poco revelar la farsa que hay detrás. Y que nada se resuelve de esta manera. Las cosas no se resuelven con un concierto, las cosas no se resuelven diciendo que tenemos un enemigo alienígena y que te estoy protegiendo de eso mientras te dejo en la pobreza. Por ejemplo, por poner algunas de las cosas que aparecen. Como dije, creo que es una serie muy buena, muy grande, tal vez mejor que Monster, un poco porque toma muchas de esas cosas o me entrega más. Me llamó más la atención eso, ¿no? Todas las referencias a canciones, a cosas culturales, cómo eso alimentaba la trama. Y, y así, a medida que avanza la serie, siempre que se pide comida, por ejemplo, es comida diferente. Obviamente uno no se da cuenta, pero si vas anotando, te vas a ir dando cuenta que cada vez que se pide algún tipo de comida japonesa es distinta. Y eso se puede ver en la lista de reproducción que hay en la descripción. Una serie muy densa. Por ese lado, si uno se quiere poner a anotar cosas, en algún momento la serie se va incluso hasta Italia. eh, y el fin del mundo, básicamente, en la tercera. También hay todo un segmento, por ejemplo, de pandemia, donde ocurre ya la epidemia, se convierten en pandemia. Hay vacunas, pero solo para algunos que asistieron a un evento que ocurre en el número 8. Entonces hay, por ejemplo, un arco del primer año post pandemia, todavía sigue la pandemia, donde empiezan a llegar estos grupos de gente que caminan, se alejan de las grandes ciudades, teniendo miedo al virus, y hay gente que le llegan maletines donde le entregan la vacuna. Y rápidamente todos los que eran amigos, gente que se ayudaba entre sí, se terminan matando por un par de vacunas y al final nadie lo obtiene. La serie no, si bien Urasawa tiene un estilo de dibujo muy sencillo, muy agradable, em, es muy violenta también y se pone muy oscura en muchas cosas. Entonces esos contrastes de las soluciones absurdas, ridículas, con cómo afecta la vida de manera
impacta de manera negativa, real en la vida de la gente. Es un contraste que tal vez a muchos no les va a hacer sentido, pero si tú prendes la televisión vas a ver un montón de cosas ridículas que pasan en el mundo político. Y netamente pasa porque al final del día las personas, son humanos, tienen estos comportamientos erráticos y absurdos. Creo que todo se refleja muy bien aquí. No digo que la serie sea perfecta ni nada, como mencioné, puede que haya momentos en los que te aburras, te canses, se estire todo demasiado, las conclusiones a las que se llegan sean poco satisfactorias, pero en una segunda lectura y quitándose un poco y pensando en que a pesar de que los dibujos son agradables, esto es una serie para adultos. Como serie para adultos que es, no busca soluciones que te dejen satisfecho a ti, sino que le hagan sentido al autor. Hay protestas también, por ejemplo, cuando tenemos esta pandemia y la pandemia empobrece los lugares. Japón queda, en vez de ser moderno, queda como un pueblo antes de la Primera Guerra Mundial, así principio del siglo XX. Todos los pisos son de tierra, por ejemplo. Y ahí hay protestas contra amigos y en estas mismas protestas vemos que hay gente que le interesa rebelarse o algo así. Y hay gente que solo va para saltarse algún deber que tengan, llenar el espacio y luego se van a comer. O son las tal hora, ya listo, vámonos a comer. Toda esa idea está en la brigada amistosa, hay muros, hay por ejemplo, toda una trama de un pueblo un poco vaquero, que tú no puedes cruzar la torre si no te dan un salvoconducto. Creo que era aquí. Entonces, se ocupa también, bueno, que hay ideas más románticas de personajes que son mangakas, que dibujan salvoconductos falsificados y cosas así. También para escapar hay mangakas en el barco, para hacer túneles y tapar túneles y cosas así. Como había mencionado, hay muchas tramas que se arrastran desde el inicio, se dejan de lado, se retoman. Es una serie que da para mucho. Y eso más que nada la recomiendo, creo que de una perspectiva bien amplia de un montón de cosas que aparecen aquí. Personajes que doblan cucharas, que predicen el futuro. No hay explicación de por qué hay gente así, solo la hay y es porque es parte de la cultura de ellos. No son todos, son como tres personajes que podrían tal vez... Hay uno que sí, tiene premoniciones, pero son muy cercanas cuando van a pasar. Y hay otro personaje en particular que tiene poderes, que también ese sí tiene una explicación para ellos. Como mencioné, hay mucho de farsa, entonces a veces lo mismo se ve engañado en lo que es la serie. Muchos elementos que en Instagram voy a hacer una publicación de la serie completa y luego semana a semana iré subiendo de tomo a tomo. Entonces ahí podré ir detallando qué elementos aparecen en cada tomo, sin tratar de hacer spoiler obviamente. Y ahora quiero hablar de la edición. La edición originalmente fueron 24 tomos, 22 de 20th Century Boys, 2 de 21st Century Boys. Cada tomo en esta nueva edición de 12 tomos, donde son 11 de 20th Century Boys y 1 de 21st Century Boys, son tamaño Kansenban. Es más grande que un tomito chiquitito de manga. Esta es de la editorial Planeta. Esta edición igual existe en Estados Unidos por Viz Media y por Ibrea Argentina, la edición argentina. Se diferencian en el lomo, que aquí el lomo no forma una imagen de una pelea de unos robots, pero más que eso no se logra apreciar muy bien aquí. Por ese lado encuentro que la edición de Argentina es mucho mejor en lo que es el lomo y también la de Estados Unidos. Ahora, la de Planeta igual es muy buena, obviamente. Está muy bien referenciada. Tiene notas al pie de página a cada momento. Por ejemplo, aquí hay personajes que tienen nombres de obras de manga de Tezuka o de otros mangakas en notas de traducción. Y así está llena de ellas. Lo que ayuda bastante.
a la comprensión temática también de las cosas que se van diciendo. Primero quiero mostrar, como dije, los lomos de la serie de Planeta. Aquí están. Y como dije, son 11 tomos y el de 21st. Cada tomo tiene un personaje distinto en la portada. Todos traen viñetas ampliadas atrás, como se puede ver ahí, algunos relieves, el logo, una descripción en inglés, que eso viene desde Japón, incluso tiene errores de traducción, de escritura, ortografía. 20th Century Boys, volumen 1, Naoki Urasawa, logo de Planeta, un protagonista. Dice ahí 20th Century Boys, trae las letras transparentes, donde dice 20th Century Boys, presented by Naoki Urasawa. Y eso, aquí dentro trae la solapa, una sobrecubierta, lo de pelea de los robots, que también aparece aquí. Y si nos hubiéramos podido ver tal como somos ahora, nos habríamos partido la risa. Alguna cita adentro. Que temáticamente, por ejemplo, tienen que ver con eso, que ahora de adultos eran perdedores. Muchos de ellos. Aquí aparece 8. Lo mismo. Kenji entrando en un estado de pánico al descubrir que tiene que salvar a la humanidad. Para el año 2000, Tokio tenía que ser una ciudad del futuro. Aquí se puede ver cómo se forma el logo de la serie. En el tercero aparece Kana, volumen 3. La brigada de Kenji enfrentándose al robot. No llores, te juro que volveré. Bueno, la temática que también está desde el inicio porque aparece un disco de Penélope, la canción Penélope, que es como la de la Odisea, donde Penélope espera a Ulises. Y esa temática, aparece un disco, no tocan la canción, pero tiene una adaptación a película 20th Century Boys, live action, donde sí colocan no la canción, pero una versión instrumental, que es la misma que aparece en el tomo 1. Aquí. Ahí. Y esa Penélope tiene esa temática de esperar por alguien y aquí esperar el regreso. Y acá Kenji, que como dije es un protagonista que aparece muy parecido a One Barrel After Another. Solo que aquí Kenji no se droga. Está en Yoshizune. También desaparece por una parte muy importante de la serie, se explica por qué. Y Kana, que era la bebé al principio y luego adolescente, 17, 20 años, lo espera por mucho tiempo. Durante aquellos 3 minutos y pico durante el descanso del almuerzo en los que la música retumbó en mis oídos, me sentí invencible. Y acá hay una trama también que aparece en el primer capítulo de la serie, sobre que en el año 72 alguien pone rock en la escuela. Pensó que el mundo iba a cambiar. Ahí está lo del poder de la música, pero no cambió nada. Este es Sadaquillo, el chico de la máscara. Esto tiene que ver con la parte de una de las profecías sobre que un líder va a ser asesinado. No está bien, eso es trampa, que recuerdas exactamente lo que me dijo. De nuevo hablar sobre hacer trampa, las farsas, mentirle a los demás. La hermana de Kenji, Kiriko, que al principio uno dice, bueno, cómo dejan la hija botada con Kenji, pero descubrimos que Kiriko es un personaje mucho más importante y había algo detrás. Aquí de nuevo una revelación. Están en japonés las expansiones porque eso viene de Japón, de las viñetas. Eran mi sangre y mi cuerpo eran mis ingredientes fundamentales. No quiero contar de qué trata esa.
Maruo, con Haru, que es otro personaje relevante, un montón de muertos ya por la pandemia que se viene. No creía que todo el mundo quería convertirse en protector de la justicia. De nuevo, uno cree que todos quieren hacer el bien, pero parece que no es tan así. Aquí está Amigo. Y este dice algo distinto, dice Kenji, vamos a jugar. Kenji, vamos a jugar. Personaje misterioso por la carretera. Pronto os vais a enterar todos de lo que vale un peine. El tío me lo dijo riéndose a pesar de que no hacía más que fracasar. Un poco de nuevo la frase sobre... Tiene que ver con... Está desde el principio con lo de Kenji. Sobre... Aunque uno sabe que no va a salir airoso, igual hay que ponerle empeño. Manjome, un diputado en el Partido de la Amistad, personaje importante a lo largo de la serie, uno de los principales antagonistas. No es que estoy cantando, a alguien que canta no se le dispara. De nuevo esa idea de los hippies, todo de los 60, porque es lo que influenció a estos niños. Y también está Yukiji. Encarnar el mal es muy duro. Es mucho más sencillo el papel de protector de la justicia. El personaje misterioso. La noche se cierne sobre la tierra, me apresuro a regresar. Una canción que aparece a lo largo de toda la serie. Y 21st Century Boys tiene el... Pero los amigos no se hacen solo de palabras, ¿sabes? De nuevo, sobre qué es un amigo, qué trauma de la infancia acarrea el personaje de amigo. Aquí está como se ven todos los tomos sin sobrecubierta. Mi forma 20th Century Boys. Y eso sería todo. Así que ahí lo dejo, invitado a revisar el Instagram y descubrir de manera escrita más detalles sobre la serie. Iré colocando fotos de páginas que me llaman la atención.